Bueno, bueno, ahí sí ya empezamos a grabar. Perdón, chicos, yo les prometo que para el otro, la otra semana tengo resuelto esto como sea. Voy a poder comprar un disco externo o algo para bajar toda la información, porque ya no. Bueno, entonces, estábamos hablando de los carbohidratos, recordando un poquito las propiedades de las macromoléculas que vamos a trabajar en el curso. Estábamos diciendo que los carbohidratos entonces son la primera fuente de energía, que los monosacáridos, digamos que los podíamos clasificar en monosacáridos y disacáridos, que son los azúcares simples, y los polisacáridos, que son el almidón, básicamente. Los oligosacáridos tienen otras funciones que no están relacionadas con la función energética. em, y son entonces la primera fuente de energía para el cuerpo. Digamos, es como a lo que echamos mano primero después de comer. Es muy difícil encontrar un alimento que no tenga carbohidratos. Quizás el huevo es el ejemplo más común. Todos los demás alimentos tienen, aunque sea una mínima porción de carbohidratos, ¿sí? A menos que sean procesados y que se hayan eliminado, en general los alimentos tienen una pequeña composición de carbohidratos. Em, Después entonces teníamos el otro grupo que decíamos que era en realidad la principal fuente de energía del cuerpo, porque es la que más dura. Los carbohidratos se acaban rápido y entonces tenemos que comenzar a digerir o a metabolizar, perdón, no a digerir, sino a metabolizar los lípidos. Entonces, ¿por qué decimos que es la principal? Primero porque son los que más energía aportan y segundo porque cuando no hay ingesta de carbohidratos, ellos son los que sostienen el cuerpo. Em, ¿Cuáles son los lípidos que nos aportan energía? Ah, yo no había terminado aquí, glucosa. ¿Cuáles son los lípidos que aportan energía? Porque tenemos lípidos que aportan energía y otros que no. Recuerden que los lípidos los dividíamos por función en energéticos o de reserva de energía. Después teníamos los estructurales y luego los que eran precursores de otras moléculas. ¿Cuáles eran los que nos aportaban energía? Los triglicéridos, Los triglicéridos, que en realidad son una reserva, son una forma de almacenamiento. ¿De qué? ¿Qué almacenan? ácidos grasos. Ácidos grasos, almacenan ácidos grasos y los ácidos grasos son en realidad los que nos aportan energía. ¿M? Los ácidos grasos son los que se metabolizan para la obtención de energía. Bien. Después entonces teníamos las proteínas. ¿Por qué están formadas las proteínas? ¿Cómo está estructurada una proteína? ¿De Por qué está formada? aminoácidos. De aminoácidos, muy bien. Entonces, las proteínas son en realidad una fuente alternativa de energía. Su función no es energética. Su función, tienen muchas otras funciones, estructural, reguladora, de transporte, de defensa, de comunicación intracelular, son hormonas, o sea, las proteínas tienen millones de funciones, pero la energética no es su función principal, ni siquiera es como una función importante, sino que es el último recurso de obtención de energía cuando hay periodos de ayuno muy prolongado, es decir, que no ingresan carbohidratos al cuerpo y las reservas de lípido se están agotando. ¿M? Entonces, tenemos que tener claro que no es su función principal. Cuando nosotros comenzamos a perder masa muscular o cuando la gente hace estas dietas espantosamente restrictivas y empieza a perder masa muscular, ya es porque el cuerpo está llegando a un proceso en el que se está deteriorando a sí mismo, se está consumiendo
las proteínas musculares que son el soporte, digamos, del cuerpo. Están formadas entonces por aminoácidos. Los aminoácidos formaban, ay, los aminoácidos formaban polipéptidos y los polipéptidos formaban proteínas. Bien, bueno, recordando esto, nosotros en Bioquímica 1 llegamos hasta el proceso de digestión, ¿sí? ¿Se acuerdan que lo último que vimos fue digestión de todos estos compuestos y absorción, ¿sí? Es decir, llegamos hasta el punto que consumimos, masticamos, digerimos, absorbemos y todos esos nutrientes pasan al torrente sanguíneo. Ahora vamos a continuar el proceso. ¿Qué pasa después de que esos nutrientes son absorbidos? ¿Sí? ¿Qué era lo que se absorbía finalmente? ¿Qué era lo que el sistema digestivo absorbía? ¿Absorbía almidón, por ejemplo? No, glucosa. Bien, entonces, absorbe los productos finales de la digestión, ¿cierto? Entonces, de carbohidratos podía absorber glucosa. ¿Qué otro? Todos los monosacáridos, fructosa y galactosa. Eso es lo que pasa a la sangre. De los lípidos, asimilábamos ácidos grasos y de las proteínas, aminoácidos libres, dipéptidos, o sea, pedacitos de dos aminoácidos y tripéptidos. Bueno, igual esto todo se convierte en aminoácidos libres, así que dejémoslo ahí en aminoácidos libres. Esto es lo que se absorbe, entonces este curso va a comenzar a partir de ahí, del momento en que todo esto pasa a la sangre lo lleva a las células del cuerpo y vamos a ver en las células qué es lo que pasa con esto. O sea, vamos a empezar donde terminamos la bioquímica 1, que es en el proceso de absorción. El metabolismo, que es lo que nosotros vamos a trabajar, es básicamente un conjunto de reacciones químicas o bioquímicas que mantienen la vida, ¿sí? Y la vida para mantenerse necesita fundamentalmente energía. Entonces, si bien dentro del metabolismo hay reacciones que no producen energía, sino que producen otros compuestos de mantenimiento, em, nos vamos a centrar en el proceso de producción energética. El metabolismo entonces se dividía como en dos grandes grupos, los procesos catabólicos y los procesos anabólicos. Nosotros tenemos que un proceso catabólico es un proceso de degradación de una sustancia compleja, es decir, de una macromolécula, a sus nutrientes esenciales, pero el requisito es que produzca energía, ¿sí? Esa degradación debe producir energía. Entonces, yo pregunto, el proceso de digestión en donde yo les decía que convertimos, por ejemplo, el almidón en glucosa, la proteína en aminoácidos, las grasas o los lípidos en ácidos grasos, ¿es un proceso catabólico? Sí, Sí, ¿por qué? ocurre el proceso de degradación y se obtiene energía a partir de eso. Es un proceso de degradación, pero, ojo, que durante la digestión propiamente dicha no se obtiene energía.
Para nosotros digerir una molécula, al contrario, gastamos energía. ¿M? Porque tenemos que producir enzimas, porque tenemos que activar las bombas de sodio para la absorción. Tenemos que invertir energía en obtener esos nutrientes. Entonces, si bien sería un proceso catabólico en el sentido de la degradación de las moléculas en sus componentes esenciales, el proceso de digestión por sí mismo no nos aporta energía. Lo que nos aporta energía es lo que pasa después dentro de la célula. Es decir, cuando estas moléculas son absorbidas, llegan a la célula y sufren los procesos de oxidación. ¿Recuerdan los conceptos de oxidación y reducción? Ahora igual los vamos a repasar. Entonces, para que un proceso sea netamente catabólico, completamente catabólico, necesita de ambas condiciones, que se degraden moléculas en moléculas más simples y que además produzca por sí mismo energía. Esto se los aclaro porque es muy común. La respuesta que dio Rocío en parte es correcta y es muy común que ustedes digan que el proceso de digestión es catabólico, pero no es catabólico 100% porque le falta la parte de producción de energía. ¿M? Después tenemos en contraposición el anabolismo. El anabolismo son los procesos de síntesis, es decir, en los que fabricamos nuevos compuestos a partir de esos nutrientes que adquirimos. Entonces, nosotros tenemos glucosa y con la glucosa, ¿qué armamos? ¿Qué hacemos con la glucosa? ¿Cómo la guardamos? En forma de glucógeno. En glucógeno, eso es un proceso anabólico, porque yo voy a construir una molécula compleja como el glucógeno a partir de pedacitos que son las glucosas. Y para eso, además, necesito gastar energía, porque el proceso utiliza energía. ¿M? Si tengo, absorbí en el intestino aminoácidos libres, después, ¿qué hago con esos aminoácidos? ¿Para qué los utilizo? ¿Qué me forman los aminoácidos? Proteína. Para formar nuevas proteínas. Yo estoy produciendo proteínas todo el tiempo en la célula, porque las proteínas las necesito para crecer, las necesito para formar fibra muscular, para producir hormonas, para todo, para producir la hemoglobina que transporta los gases de la respiración. O sea, necesito proteínas todo el tiempo. Entonces, esos aminoácidos fabrican proteínas. Eso es un proceso anabólico. ¿M? Entonces tenemos procesos de destrucción de moléculas. Decimos destrucción porque en realidad es una degradación a moléculas básicas, sería catabólico, y el proceso de formación de macromoléculas, que sería el proceso anabólico. ¿M? Pero el requisito es que en uno se produzca energía y en otro se gaste esa energía. Acá tenemos el ejemplo clarísimo. Fíjense acá, el proceso de digestión me hace una primera degradación de los elementos, pero en realidad el catabolismo no viene acá en la digestión. El catabolismo comienza cuando esto ya se ha degradado a nutrientes básicos, cuando ya se ha digerido y me produce básicamente energía y unos productos no energéticos como el agua, los grupos amino que se eliminan por la orina y el CO2 que una parte se elimina por la respiración. La energía que produce el catabolismo se guarda en forma de ATP, ¿sí? Que es la moneda, digamos, o la molécula de intercambio de energía a nivel celular. Después tenemos el NADH, que ya lo vamos a ver, y el NADPH, el FADH2, que son lo que llamamos las coenzimas reducidas, que ahora las vemos en un ratito.
que también producen energía. Y por el contrario, tenemos que la glucosa, los aminoácidos y los ácidos grasos se van a después reagrupar para formar por procesos anabólicos moléculas complejas, nuevos polisacáridos como el glucógeno, nuevos lípidos, los triglicéridos de almacenamiento, nuevas proteínas, ácidos nucleicos. Y para eso van a gastar esta energía contenida en el ATP y van a producir ADP. Van a hidrolizar el ATP en ADP. Entonces, el catabolismo no solamente degrada o destruye sustancias, sino que además tiene procesos oxidativos en donde interviene el oxígeno y produce energía. Son como los requisitos para uno decir que ocurrió el catabolismo. Y el anabolismo no solo sintetiza sustancias complejas, sino que también em, implica procesos de reducción, no de oxidación, sino de reducción, y gasta energía. Implica un gasto energético. Bien. em, Hasta ahí vamos, chicos. ¿Tienen preguntas, dudas? No, profe. No. Bueno, No. vamos a seguir. Em, Vamos entonces a repasar el concepto de oxidación y reducción que lo habíamos visto ya en Bioquímica 1. Lo habíamos trabajado ya en Bioquímica 1 bastante. Hicimos ejercicios de oxidaciones y reducciones. Mm, bueno, antes de entrar a esto, recordemos el concepto como tal. Me voy a pasar acá para hacer un repasito. ¿Se acuerdan del concepto de oxidación? ¿Qué es una oxidación? Era la ganancia de oxígeno y la pérdida de hidrógeno. Muy bien. Como oxidación, entonces decimos que podemos tener dos situaciones en que los compuestos se oxidan. Uno, cuando ganan oxígeno y otro, cuando pierden hidrógenos. Puede pasar una cosa o la otra, no tienen que pasar juntas, ¿sí? Es una cosa o la otra. En algunos casos vamos a ver que sí pueden pasar juntas, pero no es lo normal, no es lo común. eh, Puede pasar o ganancia de oxígenos o pérdida de hidrógenos. Para eso, entonces, cuando nosotros tengamos una reacción, lo que tenemos que mirar es quién se oxida, quién se reduce, es decir, quién ganó o perdió oxígenos e hidrógenos. Entonces, esto es lo que llamamos oxidación. ¿Qué será entonces una reducción? La ganancia de hidrógeno y o la pérdida de oxígeno. La pérdida, muy bien, la pérdida de oxígeno o la ganancia de hidrógenos. Bueno, ya con esos conceptos que recordamos, ganancia de hidrógenos o pérdida de oxígeno. Bien, ya con esto entonces vamos a ir a mirar em, ejemplos de reacciones. Entonces, acá estaban las definiciones. Bueno, no las vi. Eh, por ejemplo, este compuesto sufre una reacción química y se transforma en este, ¿sí? Si yo miro, esto es un poquito como mirar diferencias. ¿Cuál es la diferencia entre este compuesto y este? El que se reduce tiene más hidrógeno.
El que se reduce tiene más hidrógeno. ¿Cuál? ¿Cuál es? El de la derecha. Ay, me mataste. El acilco A. El acil-CoA. Bueno. Entonces, este acil-CoA tiene dos hidrógenos en cada uno de los carbonos, ¿cierto? Cuando se convierte en enoil-CoA, cada carbono queda con un solo hidrógeno. Es decir, que él perdió un hidrógeno cada carbono, o sea, perdió dos hidrógenos, ¿sí? ¿Sí ven la diferencia? Que aquí hubo una pérdida de dos hidrógenos. ¿A dónde se fueron esos dos hidrógenos? Porque en las reacciones químicas nada se puede perder o ganar sin que aparezca en otro lado. ¿A dónde se fueron esos dos hidrógenos? Alfa H. Claro, este compuesto que se llama FAD se convirtió en FADH2, ¿sí? O sea que este sumó dos hidrógenos. Esos dos hidrógenos que perdió el acil-CoA los sumó el FAD y se convirtió en FADH, ¿sí? Entonces, el que ganó hidrógenos, ¿qué le pasó? ¿Se redujo o se oxidó? Se Se oxidó. redujo. El que gana hidrógeno se reduce, o sea, Ah, el FADH2 se redujo porque ganó hidrógenos, ¿sí? ¿Y el acil-CoA qué le pasó entonces? Se oxidó. Se oxidó porque Que gan- perdió hidrógeno. perdió hidrógenos, perdón, sí. Ujú, porque perdió hidrógenos. ¿Listo? Siempre que hay alguien que se oxida, hay alguien que se reduce, es decir, no hay reacciones de oxidación solas ni de reducción solas. Hay reacciones en donde alguien se oxida y otro se reduce. Por eso se llaman reacciones redox, porque ocurren ambas cosas juntas, ¿sí? Bien. Eh, generalmente, ay, ahí está. Me tienen paciencia porque yo hace mucho que no uso el Zoom y se me olvida y además tiene nuevas cosas que yo no conocía mucho. Bien, entonces, ay, se va a terminar la reunión. Bueno, ya sabiendo que el FAD se reduce y se convierte en FADH2 y que el acil-CoA se oxida y se convierte en enoil-CoA, vamos a establecer quién es el agente oxidante y quién es el agente reductor. Fíjense una cosa. El acil-CoA le pasó los hidrógenos al FADH, ¿cierto? Y así se oxidó. El FADH los recibió. Entonces nosotros decimos que el FADH, al recibir los hidrógenos, es decir, al reducirse, como que obligó a la acil-CoA a que se oxidara, o sea, fue el causante de la oxidación de la acil-CoA. Y entonces por eso le llamamos agente oxidante. Ujú. Si es un agente oxidante, decimos que tiene poder oxidante, es decir, que tiene la capacidad de recibir hidrógenos, ¿sí? El acil-CoA, por su parte, al perder los hidrógenos, como que obligó al FAD a que se redujera, porque si él se oxidó, es como que obligó al otro a que los recibiera. Entonces, decimos que es un agente reductor, ¿sí? Y que al ser un agente reductor tiene el poder de reducir a otros porque puede perder hidrógenos. Entonces, al perder hidrógenos, lo que está haciendo es causando que el otro se reduzca. Yo sé que parece medio un trabalenguas, lo habíamos visto en el curso pasado, revisen un poquito eso de la bioquímica 1, pero es muy importante porque
nosotros vamos a ver que estos factores que intervienen en las reacciones bioquímicas, que son el FAD, el NAD y el NADP, se llaman agentes oxidantes o se llaman coenzimas. Yo voy a tener coenzimas en su forma oxidada cuando no tienen los hidrógenos adheridos. Entonces, la forma oxidada de la coenzima es la que no tiene hidrógenos, ¿sí? Estas formas oxidadas, que funcionan como agentes oxidantes, van a intervenir en los procesos de obtención de energía, es decir, en los procesos catabólicos. Estas formas, ¿esto se puede copiar? No. Bueno, que contienen y los hidrógenos se llaman las formas reducidas. Entonces decimos que la forma reducida del FAD es el FADH2 y es entonces la que tiene los hidrógenos. ¿Listo? Las formas reducidas intervienen en reacciones anabólicas. Las formas oxidadas intervienen en reacciones catabólicas, ¿m? Porque permiten la oxidación, mientras que las otras permiten la reducción. Entonces acá les voy a poner que interviene en reacciones catabólicas, o sea, de producción de energía. Y estas otras formas reducidas intervienen en reacciones anabólicas, es decir, de gasto de energía. ¿Listo? Las vamos a usar todo el tiempo, ¿sí? De hecho, en el gráfico de arriba habíamos visto el NAD y el NADP como fuentes de energía, porque en realidad participan en esa transferencia de la energía de las moléculas hacia el ATP, para formar ATP. Bueno, vamos a mirar otro ejemplo. ¿Puedo borrar lo que escribí? Por mí sí, profe. Sí, profe. Bueno, borro. Vamos a mirar otro ejemplo como para ir afinando esto, porque es... tenemos ejercicios. Bueno, hagamos una cosa. Como tenemos acá un ejercicio justo, em, la reunión se va a acabar en 3 minutos, 4 minutitos. Entonces, les voy a dejar este ejercicio. También le fue una fotito o algo. A ver, yo quito esto. Tómenle una fotito y... ay, vete. Em, y nos tomamos un recesito de 20 minutitos, em, 15 para descansar y 5 para que miren bien este ejercicio, ¿sí? Em, yo no creo que podamos entrar a la misma reunión.
voy a tener que armar otra reunión, entonces yo les mando por la plataforma el link de la nueva reunión, ¿sí? Bueno, ¿Estamos? Bueno, entonces les dejo este Bueno, profe. ejercicio, nos tomamos 20, 25 minutitos para que llenen el mate, se tomen algo y miren el ejercicio, ¿sí? Y entramos a resolverlo y yo les mando otro link nuevo para la otra reunión, ¿listo? Bueno, sí, profe. Bueno, listo. Bueno, cierro. Nos vemos en un ratito, nos vemos, son 9:40, nos vemos a las 10:05, 10:10, ¿listo? bueno. Bueno. Bueno, listo. Estaban tocando el timbre.